Bajo el sol abrasador de la sabana, un leve gemido quebró el silencio y atrajo la atención de una anciana. Mama Asha, cuya figura encorvada avanzaba con lentitud entre la hierba alta, se detuvo para escuchar. Su corazón palpitó con fuerza al oír aquel lamento de nuevo. Con cautela, siguió el sonido, sujetando con firmeza la cesta llena de ramas que había recogido. El sol estaba ya bajo en el cielo, tiñendo la tierra de un dorado intenso. El pueblo de Bobab se hallaba muy lejos, y la soledad había enseñado a la anciana a confiar únicamente en sí misma. Sin embargo, aquel gemido persistía en su mente. Al apartar la hierba frente a ella, descubrió una pequeña criatura temblorosa. Su pelaje era tan blanco como las nubes, y sus ojos reflejaban miedo e inocencia. A Mama Asha se le cortó la respiración. Era un mandril albino, solo y desvalido. Despacio se arrodilló sin hacer movimientos bruscos y extendió la mano. Tranquilo, pequeño, susurró con una voz suave y llena de calidez. El animal retrocedió asustado, pero ella permaneció inmóvil, con la palma abierta, mostrándole que no representaba peligro alguno. Después de un silencio que pareció eterno, el joven mandril avanzó con cautela. Sus diminutos dedos rozaron con timidez las manos curtidas de la anciana. Una leve sonrisa asomó en el rostro de Mama Asha mientras lo estrechaba con delicadeza entre sus brazos. Era ligero como una pluma y seguía temblando, pero su calor era real. «Estás a salvo», le susurró, notando cómo el pequeño se acurrucaba contra su pecho. De camino a su humilde cabaña, la anciana le habló en bosqueda. «Te llamaré Kayani», dijo. «Serás mi pequeña esperanza». Con el paso de los días, el antes asustadizo Kayani comenzó a mostrar valentía. Al principio se aferraba a la ropa de Mama Asha, se escondía entre sus pies o la observaba en silencio. Pero cada semana que pasaba aumentaba su confianza. La seguía por la sabana, imitaba sus movimientos y aprendía de ella. Una mañana, mientras recogían leña, Kayani saltaba con energía a su alrededor. Su pelo blanco relucía bajo el sol, y sus ojos curiosos examinaban cada objeto que la anciana tocaba. «Vaya, sí que eres un buen ayudante», rió Mama Asha, cuando él trató de meter una pequeña rama en la canasta. Los meses transcurrieron, y aquel frágil mandril se transformó en un animal fuerte e inteligente. Kayani aprendió a llevar madera, a recoger frutas de los altos baobabs, e incluso a acarrear agua desde el arroyo. Se convirtió en algo más que un simple compañero. Formaba parte de la familia de la anciana. Pero no todos lo veían igual. En Bobab se propagaron rumores. «Un mandril blanco. No es normal», murmuraban algunos. «Es demasiado grande, demasiado listo. Debe ser una maldición». Mama Asha ignoraba aquellos comentarios. Para ella, Kayani era una bendición, un auténtico milagro. Sin embargo, el temor de la gente crecía y con él la amenaza contra su querido mandril. Un día, al entrar en el pueblo, las conversaciones cesaron de inmediato y las miradas se clavaron en Kayani. Los hombres intercambiaron miradas alarmadas. Las mujeres apretaban a sus hijos contra sí. «Ese animal no debería estar aquí», dijo un comerciante apartándose. «Márchate con él, Mama Asha». Ella alzó la barbilla. «No es un animal, es mi familia». Pero sus palabras no disiparon el miedo. Al alejarse del pueblo, sintió por primera vez un presentimiento oscuro. Kayani, por su parte, percibió el rechazo. Entendía que le temían, y un miedo así puede ser más peligroso que cualquier sabana. Aquella noche, Mama Asha no pudo conciliar el sueño. El viento susurraba a través de la hierba, y en la distancia, el aullido de una hiena helaba el aire. Miró a Kayani, que dormía al costado de la cabaña. Su pelo blanco brillaba a la luz de la luna. «¿Qué será de ti, hijo mío?», murmuró, contemplando su silueta. A la mañana siguiente, fue al arroyo acompañada de Kayani. Él cargaba una pequeña cesta y se volvía a mirarla de vez en cuando, buscando su aprobación. «Eres muy listo», comentó con cariño, acariciándole la cabeza. «Pero la gente no comprende lo que no conoce». Ese día se toparon con un cazador del pueblo. El hombre se detuvo en seco al ver a Kayani. «¿Qué haces por ahí con esa cosa?», preguntó con recelo. «No es una cosa, es mi amigo», respondió la anciana, serena.
El cazador negó con la cabeza y siguió su camino, pero en su mirada se reflejaba la desconfianza. Mama Asha sabía que llegaría el día en que no podría proteger más a Kayani. Aún así, mientras pudiese, lo amaría como a un hijo. Kayani no paraba de crecer. Su carácter tímido se había transformado en seguridad, pero conservaba la dulzura y la afabilidad que lo caracterizaban. Mama Asha le enseñó a moverse con cuidado, a no volcar las canastas ni asustar a los demás. Sin embargo, su gran tamaño y ese pelaje blanco que relucía en la sabana eran imposibles de ignorar. Cierta mañana, al despertar, Kayani se sentó en el techo de la cabaña y contempló el horizonte teñido de rojo por el amanecer. Sentía un desasosiego que no podía explicar. En Bobab, la gente seguía hablando de él. Cada vez que la anciana iba al mercado, notaba sus miradas. Algunos se apartaban en silencio, otros cuchicheaban a sus espaldas. Un día varios hombres se acercaron a ella. El que parecía su líder, un hombre fornido con una cicatriz en la mejilla, habló con dureza. Mama Asha, ha llegado la hora de que te deshagas de esa bestia. No es natural y asusta a todos. La anciana lo miró fijamente. Kayani no es una bestia, es mi familia. Nadie cuidó de él más que yo. El hombre frunció el ceño. Es demasiado grande, demasiado fuerte. ¿Qué pasará si un día deja de ser dócil? ¿Y si sigue siendo exactamente como es? Respondió ella. ¿Le temeríais aún? Los hombres dudaron, pero su miedo pesaba más que la razón. Tienes hasta la próxima luna llena, sentenció el líder. Después, no queremos volver a ver a ese animal aquí. Con el corazón encogido, Mama Asha regresó a su cabaña. Kayani, siempre a su lado, sintió la pena de la anciana. Posó su cabeza sobre su regazo y la miró con sus grandes ojos dorados. «Ay, hijo mío», murmuró ella, acariciando su suave pelaje. «No sé qué hacer». En las semanas siguientes, la intranquilidad se adueñó del pueblo. Los rumores se volvieron aún más descabellados. Algunos decían que Kayani era un demonio, otros que un designio de los dioses o una maldición caída sobre Bobab. Había quien afirmaba que lo había oído hablar, e incluso quien creía que podía leer la mente de los hombres. Al anochecer, Mama Asha salía a sentarse frente a su cabaña, en silencio. Kayani la acompañaba, contemplando juntos la bóveda estrellada. «Ojalá pudieran verte como te veo yo», susurraba la anciana con una tristeza infinita. Kayani posaba su mano sobre la de ella con infinita delicadeza. El día antes de la luna llena, el cielo se pintó de un naranja encendido. Mama Asha vio a varios hombres reunidos en los límites de la sabana, observando desde lejos su hogar. Se susurraban algo, como planeando una acción. Aquello aumentó la ansiedad de la anciana. Era consciente de que el momento de tomar una decisión había llegado. Kayani, notando su inquietud, la observó con ojos llenos de comprensión. Ella lo acarició con ternura. «Ha llegado el día, hijo mío. Tenemos que elegir qué hacer». Kayani no entendía las palabras, pero percibía el tono grave. Apoyó su gran mano en el hombro de Mama Asha, como si quisiera asegurarle que estaba a su lado. Cuando cayó la noche, la anciana oyó las voces de los aldeanos a lo lejos. Algunas sonaban dubitativas, otras resueltas. Sabía que Kayani no podía seguir allí. Pero, ¿a dónde enviarlo? ¿Cómo sobreviviría en la naturaleza salvaje? Sus pensamientos giraban sin cesar, mientras Kayani aguardaba en silencio. Con el primer rayo de sol, Mama Asha lo miró largo rato. «Quizás aún haya esperanza», murmuró. «Quizás algún día entiendan». Los ojos de Kayani se posaban en ella con absoluta confianza. Al mediodía, Mama Asha se encaminó a recoger leña más lejos que de costumbre, con Kayani a su lado. El mandril saltaba de un lugar a otro, siempre cerca, pero un aire de tensión los rodeaba. De pronto Kayani se detuvo en seco. Aguzó el oído y se irguió, alerta. Un ruido quebraba la calma. Segundos después, 3 hombres surgieron de entre la maleza. Eran del pueblo. Llevaban lanzas y los rostros llenos de determinación. «Mama Asha», dijo uno de ellos, «¿sabes por qué estamos aquí?» Kayani se colocó delante de ella para protegerla, con los ojos brillantes de resolución. La anciana apoyó una mano sobre su brazo. «Por favor», suplicó, «no os ha hecho ningún daño». El líder negó con la cabeza.
Es demasiado grande y fuerte. No podemos correr el riesgo. Debe desaparecer. Mama Asha comprendió que no iban a escucharla. Vámonos, le dijo a Kayani. Retrocedió despacio, pero uno de los hombres alzó la lanza. Kayani soltó un gruñido grave. ¡No!, gritó Mama Asha. No os dejéis llevar por el miedo. Él no es vuestro enemigo. Fue inútil. El hombre lanzó su lanza. Kayani la esquivó con un salto y aterrizó tras la anciana. Su pelaje blanco resplandecía bajo el sol, sus músculos en tensión. Habría podido atacar, pero no lo hizo. Los hombres vacilaron al ver que solo defendía a Mama Asha, sin mostrarse agresivo. Tal vez, murmuró uno. Number. Acabemos con esto, lo cortó el líder. Kayani comprendió que no había esperanza de reconciliación. Dejó escapar un alarido y echó a correr, adentrándose en la maleza con una velocidad imposible para un humano. Mama Asha lo siguió con la mirada, sintiendo el corazón roto. Sabía que debía huir, aunque se le partiera el alma. Los hombres, tras lanzar una última ojeada, se adentraron en el bosque y se perdieron de vista. Ella se quedó allí, de pie, hasta que no oyó ni un solo paso más. Unas lágrimas brillaron en sus ojos ancianos. «Corre, hijo mío, corre y encuentra tu camino». Kayani corrió hasta que la sabana quedó difusa a sus espaldas. Su corazón palpitaba con fuerza, sus piernas se movían casi por inercia. La llanura se extendía inmensa y desconocida, y él no tenía rumbo. Solo sabía que debía continuar. Horas después se detuvo para mirar atrás. La pequeña cabaña de Mama Asha había desaparecido de su vista. Seguía respirando con dificultad, pero no podía detenerse. A lo lejos, vislumbró un gran valle rodeado de árboles milenarios, cuyas copas ofrecían sombra. Tal vez allí hallaría un escondite, un lugar donde sobrevivir. Sin embargo, la soledad pesaba como una losa. Los días fueron pasando, y Kayani aprendió a vivir en aquel entorno nuevo. Trepaba a las ramas más altas para recoger frutos, bebía en arroyos cristalinos, y agudizó su oído para descifrar los sonidos del bosque, distinguiendo señales de peligro de las de tranquilidad. Pero por las noches, los recuerdos de Mama Asha lo asaltaban. Su voz serena, sus caricias, el calor de un hogar. Una noche, al alzarse la luna, escuchó a lo lejos el aullido de una hiena. Parecía más melancólico que amenazador. Kayani se incorporó y lanzó su propio grito, un alarido grave que resonó en el valle, como respuesta a aquella soledad compartida. Después levantó la mirada al cielo estrellado, sabiendo que debía trazar un nuevo camino. Quizá con el tiempo, aquel destino lo guiara de vuelta a casa. Kayani se fue adentrando aún más en la espesura. Los árboles allí eran más altos, la sombra más densa y los sonidos de la noche más extraños. Sin embargo, no se detuvo. Cada paso lo alejaba más de Mama Asha, pero su recuerdo seguía vivo en su corazón. La primera noche en ese lugar fue fría. Kayani se acurrucó bajo un viejo árbol. Su pelaje blanco no bastaba para protegerlo del aire gélido. Añoraba la calidez de la cabaña y la voz de la anciana, pero estaba solo. Al amanecer buscó agua y encontró un riachuelo limpio donde bebió con ansiedad. Luego encontró un arbusto con frutos que empezó a arrancar con cuidado. De pronto, un crujido en el matorral lo puso en alerta. Kayani se quedó inmóvil. De entre las sombras surgieron dos ojos dorados. Un leopardo esbelto y musculoso, con su característico pelaje moteado. Sus ojos se fijaron en Kayani, que dio un paso atrás. Sabía que si el leopardo atacaba, él poco podría hacer. Sintió sus músculos en tensión, listo para huir. Pero el leopardo emitió un gruñido bajo, a modo de advertencia, y luego se perdió entre los árboles, tan silenciosamente como había aparecido. Kayani comprendió que la vida allí sería muy distinta a su hogar con Mama Asha. Estaba en la naturaleza salvaje y debía aprender sus reglas. Con el tiempo, Kayani se volvió más hábil. Trepaba con soltura, encontraba frutos y bebía de los arroyos, conociendo mejor cada sonido. Pero en sus sueños seguía oyendo la voz cariñosa de la anciana, sintiendo un vacío en su interior. Un día descubrió algo inesperado. En un pequeño claro, había una cabaña vieja y medio derruida. Las paredes, cubiertas de musgo, el tejado hundido en parte. Kayani se acercó con cautela. Dentro, todo olía a humedad y tierra. Vio una mesa volcada, vestigios de un antiguo fogón.
Se sentó en el suelo y echó un vistazo en derredor. Por primera vez en varios días, no se sintió tan desamparado. En los días siguientes, reunió ramas secas y las guardó en un rincón. Bebió del riachuelo cercano y trató de organizar aquella pequeña guarida. Pero la soledad seguía oprimiendo su pecho. Una tarde oyó voces humanas. Se escondió en la penumbra y se asomó con precaución. Vio a un grupo de cazadores adentrándose en el claro, con lanzas en las manos y semblantes tensos. Kayani reconoció aquella actitud, la misma de los hombres de Bobab cuando lo expulsaron. Uno de ellos se inclinó sobre el montón de ramas. «Aquí vive alguien», murmuró. «¿Pero quién?». Kayani entendió que no podía dejarse ver. Retrocedió aún más, conteniendo la respiración. Cuando uno de los hombres se acercó a la puerta, Kayani salió corriendo. Se lanzó entre la maleza y trepó a las ramas, moviéndose con agilidad. Los cazadores gritaban e iban tras él, pero Kayani era más rápido y conocía mejor aquel terreno, que ya sentía como su hogar. Finalmente, los gritos se perdieron a lo lejos. Exhausto y con el corazón a punto de estallar, Kayani se encaramó a un árbol frondoso y esperó. Desde allí los vio pasar, confundidos, hasta que se dispersaron. Cuando la noche cubrió el cielo, la calma regresó al bosque. El miedo que había sentido dio paso a la determinación. No podía volver atrás, pero encontraría otro camino. En alguna parte habría un lugar para él. El sol se alzaba sobre la sabana, tiñendo el mundo de un brillo dorado. Kayani descansaba en lo alto de un árbol centenario, contemplando la inmensa llanura. Las últimas semanas habían sido solitarias, pero había aprendido a sobrevivir en aquella nueva vida. Aún así, dentro de sí anhelaba algo más. Un sitio donde no se limitase a subsistir, sino a vivir de verdad. A lo lejos distinguió un grupo de animales bebiendo en una charca. Había cebras y antílopes. Sin embargo, su atención se desvió cuando vio a un monito que se tambaleaba en una rama, a punto de caer. Kayani saltó de rama en rama sin pensarlo, hasta situarse encima. Con un gesto rápido y suave, agarró al pequeño y lo dejó en el suelo. El animalillo, temblando aún, corrió hasta su madre. Kayani los observó con una emoción desconocida. Por un instante, la soledad pareció disolverse, pero aquella quietud duró poco. Un olor inconfundible flotaba en el aire. Era humo. Kayani fijó la vista en la lejanía y distinguió una densa columna oscura que se elevaba hacia el cielo. Sintió un nudo en el pecho al comprender que venía del pueblo de Bobab. Sin vacilar, bajó del árbol y echó a correr. El viento silbaba en sus oídos, y su corazón latía con fuerza. No sabía qué encontraría, pero tenía que llegar hasta allí. Cuando alcanzó el pueblo, encontró un caos desesperado. Las llamas arrasaban varias chozas y el humo irritaba la vista de los aldeanos, que intentaban sofocar el fuego con cubos de agua. Niños lloraban, mientras los animales, asustados, corrían en todas direcciones. Aquello sobrecogió a Kayani. Por un segundo, dudó. ¿Lo rechazarían de nuevo? ¿Se alzarían contra él? Entonces oyó un grito desgarrador. Una anciana estaba atrapada al borde de una casa que se derrumbaba. Kayani no lo pensó dos veces. Corrió hacia ella, apartó con sus brazos poderosos una viga encendida y la liberó. La mujer cayó de rodillas, tosiendo, y lo miró con ojos desorbitados. Pero no fue miedo lo que él leyó en su rostro, sino gratitud. Kayani miró a su alrededor. Podía ayudar, y no iba a dudar. Cogió cubos de agua para verterlos sobre las llamas, rescató a niños de las zonas más peligrosas y apartó escombros para que la gente pudiera huir. Los aldeanos lo observaban incrédulos hasta que alguien gritó, «¡Ayudadle!» Y de pronto se pusieron a colaborar con él, codo con codo. El miedo se transformó en esperanza, la desconfianza en solidaridad. Kayani dejó de ser un forastero. Ahora era uno más entre ellos. Tras horas de lucha contra las llamas, el fuego se extinguió y el humo comenzó a disiparse. La comunidad se reunió, exhausta pero viva. Un hombre llamado Mesbaraka se acercó a Kayani y lo miró con admiración. «No eres ninguna maldición», dijo con voz ronca. «Eres una bendición. Nos has salvado». Kayani no comprendía todas sus palabras, pero captó el reconocimiento. Los aldeanos también sonrieron. Un niño corrió hacia él y le ofreció una fruta, en un gesto mudo de gratitud y aceptación. Kayani la tomó con cuidado,
sintiendo una calidez profunda. Ya no estaba solo. En los días siguientes, ayudó a reconstruir el pueblo. Cargó madera, trajo agua y jugó con los pequeños que se acercaban para acariciar su pelaje blanco. Nadie lo miraba ya con recelo, sino con respeto y cariño. El pueblo lo había acogido. Al atardecer de un día cualquiera, Kayani se sentó sobre una roca a las afueras de Bobab, contemplando la sabana teñida de tonalidades doradas. A lo lejos, escuchaba las risas y las voces de los habitantes, que contaban historias y compartían la cena. Pensó en Mama Asha, en el amor que le había dado, en cómo lo había salvado aquella vez en la hierba alta. Ella le había mostrado lo que era un hogar, y ahora, gracias a ella, Kayani tenía otro. Ya no estaba perdido. Había encontrado su destino.